va, o sea, la lactosa se tiene que romper. Entonces ingresa galactosa, es absorbida en el intestino y ingresa la glucosa. Pero bueno, con los años uno deja de consumir muchas veces leche, ya casi no consume ni derivados ni nada. Entonces, lo que no se usa en el organismo no se produce o baja su producción. Entonces vamos a tener como, o sea, podemos generar ponerle ser, Insuficiencia a la lactosa. como las personas que son intolerantes a la lactosa, hay personas que de grandes se pueden hacer intolerantes a la lactosa. Nunca le cayó mal la leche, pero después de tanto tiempo sin consumir leche, me cae mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se deja de consumir lactosa, leche, bueno, o sea, el organismo dice, bueno, no necesitamos lactasa, no lo usamos, no lo producimos. Entonces, ¿qué pasa? Como las personas también que son intolerantes a la lactosa, que no tienen esa enzima, la encargada de romper este enlace, ¿qué pasa? La lactosa se queda ahí, en el organismo, ¿sí? O sea, en el intestino mismo, ¿y qué pasa? Es un azúcar y que tiene muchos oxidrilos, ¿sí? Y va a traer agua, ¿sí? Y todo eso va a hacer que tengan ciertos síntomas. ¿Qué pasa? Distensión abdominal, ¿sí? Por la atracción del agua, dolores, diarrea, o sea, van a tratar de expulsar esa molécula que quedó ahí entera, gases. Eso le va a pasar a una persona que sea intolerante a la lactosa. No va a poder romper la lactosa, no la va a poder absorber y bueno, se va a sentir re mal. Ahora, hay una prueba que se les hace a las personas que, bueno, les dan la lactosa, ¿no? Que la consuman y les van a medir el azúcar en sangre. Se supone que cuando uno consume azúcares, el azúcar en sangre tiene que subir. ¿Qué pasa? En las personas intolerantes a la lactosa pasa nada, no hay cambio en la glucosa en sangre, no se va a ver aumentado. Entonces ese es un indicativo de que la persona no absorbió la lactosa, y si no absorbió la lactosa, eso quiere decir que posiblemente tenga un problema para romper ese enlace. Posiblemente sea una persona intolerante a la lactosa. Si no lo era, o sea, con el tiempo de no consumir leche, bueno, se volvió intolerante a la lactosa. Hay personas que, bueno, que ya, bueno, nacen así, bueno, que lo padecen de principio. Bueno, ahora seguimos. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a metabolizar. Nuestra glucosa, nuestros azúcares tienen que ingresar a la célula. Acá llegamos hasta donde se rompió todo, bueno, están preparados para ingresar, ¿sí? Están como monosacáridos, ¿sí? Ya sea galactosa, fructosa, glucosa. Ahora, ¿cómo van a ingresar, sí? Van a ingresar y se van a metabolizar. ¿Qué es el metabolismo? O sea, ¿qué quiere decir que es el metabolismo? Es un conjunto de cambios químicos y biológicos que van a tener lugar en las células, ¿sí? O en el organismo. Ahora, va a haber del tipo anabolismo y del tipo catabolismo. El anabolismo tiene que ver con que se producen, ¿sí? O sea, nosotros agarramos un ladrillito y formamos un edificio, un castillo. Ahora, al revés es el catabolismo. El catabolismo va a romper, o sea, ya sea esos castillos grandes, los va a hacer ladrillos, o los mismos ladrillos los va a super romper para obtener energía, ¿sí? Así como a grandes rasgos. Ahora, ¿qué pasa? El catabolismo, bueno, degrada los nutrientes y obtiene electrones, ¿para qué? Para poder producir ATP. Sí, esto es como un mini resumen, ahora lo vamos a ver bien. ¿Qué pasa? Nosotros comemos, obtenemos glucosa o cualquier otro azúcar y nos va a subir, ¿qué? O sea, se va a ver mayor concentración de glucosa en sangre, o sea, va a cambiar la glucemia, ¿sí? O sea, entonces, eso va a hacer que se libere insulina. La insulina va a ser
secretada por una célula que se llama célula beta pancreática del páncreas, ¿sí? Y bueno, y ella va a tener receptores. Una de las señales que da la insulina es ingreso de glucosa a las células. Y ahora lo vamos a ver cómo lo hace, ¿sí? Bueno, ahora, ¿de qué manera ingresa la glucosa, la galactosa, la fructosa? Primero, ¿a dónde? A donde lo absorbemos. ¿Dónde ingresa primero? Al intestino, ¿sí? Células intestinales, a los enterocitos. Bueno, vamos a tener transportadores, ¿sí? Que se llaman GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5. En este caso, en el enterocito, vamos a tener transportadores GLUT5, ¿sí? ¿Para quién? Para la fructosa. Para la glucosa vamos a tener GLUT2, también vamos a tener, sí. Bueno, y vamos a tener transportadores de CGLT, sí. CGLT1 son transportador de glucosa sodio, ¿sí? Ingresa la glucosa por el transportador S, ¿sí? Acá tenemos. Este sería el CGLT1. Quiere decir T de transportador, GL de glucosa, S de sodio, ¿sí? Ingresa la glucosa, ¿sí? Pero ¿quién? Acoplado a la disipación del gradiente de sodio, ¿sí? Porque el sodio ingresa y ella aprovecha ingresar con el sodio, ¿sí? Y lo mismo hace la galactosa también. Ahora, bueno, ese sería un tipo de transporte, es un transporte activo secundario, ¿sí? Porque se utiliza la disipación de de otra molécula para poder ingresar. Después tiene otro transportador, ¿sí? En el cual ella va a ingresar a favor de su gradiente, o sea, del interior, o sea, de la luz del intestino hacia dentro de la célula. ¿Por qué? Porque en el intestino hay más y dentro de la célula hay menos. Entonces ya ingresa a favor de su gradiente de concentración, ¿sí? O sea, está el transportador porque lo necesita para facilitar su entrada nada más. Pero ella ingresa porque va de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Y es a través del GLUT2, ¿sí? Y después la fructosa, que es otro azúcar que lo vimos, va a ingresar por quién? Por un GLUT5. También es una proteína que facilita su entrada, ¿sí? Es como una puerta que facilita la entrada de la fructosa dentro del enterocito. Y también ingresa a favor de su gradiente, de donde hay más fructosa hacia donde hay menos, ¿sí? Bueno, ahora ya ingresó la glucosa dentro del enterocito. Bueno, vamos a hablar de los GLUT, ¿sí? Los GLUT son transportadores de glucosa, ¿sí? Difusión facilitada. ¿Qué quiere decir esto? Difunden fácilmente a través del transportador, ¿sí? No es que los mete a la fuerza ni nada. Ellas van a ingresar de donde hay más a de donde hay menos. GLUT1 vamos a tener en eritrocitos. Eritrocitos y todo lo que son barreras, ya sea hematoplacentaria, testicular, hematoencefálica, ¿sí? En todas las barreritas. Después, esos son de alta afinidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya poca concentración, igual van a meter glucosa dentro de la célula. O sea, entonces van a ingresar. No tiene problema. Si hay poco, ingresa igual. Después, de baja afinidad tenemos el GLUT2. El GLUT2, esto es muy importante. El GLUT2, ¿por qué es de baja afinidad? Solo va a transportar glucosa cuando haya muchísima concentración. ¿Y a dónde las va a mandar? Al hígado. O sea, ¿dónde va a estar? ¿No? En el hígado, en el riñón y en las células beta pancreáticas. Y nosotros si pensamos, ¿no? En hígado, en riñón y en células beta pancreáticas, ¿el hígado qué?
va a almacenar glucosa, así que tiene resentido que solo meta glucosa cuando hay muchísimo y no cuando hay poquito, porque ¿qué pasa? Si el hígado se queda con toda la glucosa, no va a dejar que la glucosa vaya a los distintos tejidos. Ahora, célula beta pancreática. La célula beta pancreática es la encargada de sintetizar la insulina. Ahora, entonces tiene sentido que ella deje entrar a la glucosa, o sea, cuando haya mucho, entonces la célula se va a dar cuenta de que hay muchísima glucosa y entonces va a Silvi, secretar lo que es la insulina. Sí, Silvi, me parece que le sí. pusiste primera, segunda, tercera, cuarta y ya no te puedo seguir. Ay, perdón. Bueno, ¿dónde Sí, quedamos? De vuelta. fuiste muy rápido, te venía siguiendo bien, pero me quedé, porque saltaste de beta pancreática a GLUT1, GLUT2, GLUT4, que entran, que salen y me perdí. Bueno, Porque perdón, ahí voy de vuelta. Bueno, vamos así, mira. Ahí, estamos en los despacio. enterocitos, ¿verdad? Sí, Tiene que, enterocito. tiene que entrar la glucosa dentro del enterocito. Sí, ahora, ya ingresó la célula dentro del enterocito. ¿Cómo ingresó? La glucosa. ¿Ingresó por quién? Por el transportador. GLUT1. Ahí va para. Ahí. Tenemos transportador Sí, SGLT1, ¿sí? Esa es una puerta de entrada. ¿Para quién? Para la glucosa y para la galactosa. Son proteínas que están en la célula. ¿Qué hacen? Facilitan entrada. Ahora, la glucosa va a entrar junto con sodio, así vamos a decirlo, ¿sí? sí, Aprovecha la entrada del sodio para ingresar ella también, así de colada. sí. Ahora, la galactosa usa el mismo transportador y también ingresa. También, Entra con ¿junto con sodio. quién? Con sodio, muy bien, ¿sí? Porque Sí. acuérdense que es un transportador glucosa-sodio. Eso quiere decir SGLT1, transportador glucosa-sodio. Eso quiere decir, entonces, ese transportador mete glucosa, mete galactosa, pero junto con sodio. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes más están? ¿Qué otro transportador hay? Hay un transportador de glucosa, solo de glucosa, este. ¿Sí? ¿Quién es? Es el GLUT2, que está en el Ah, enterocito. Permite que ingrese glucosa, por acá glucosa solo, ¿eh? Ingresa glucosa, pero ella sola ingresa, de donde hay más glucosa hacia donde hay menos glucosa, ¿sí? Una sí. mínima diferencia le permite entrar, ¿sí? ¿Hasta ahí Sí, vamos bien? eso es por transportar, eso es por facilitada, difusión facilitada. Difusión, esto sí, difusión facilitada. Bueno, Ok. ahora, ¿qué más tenemos? Hay otros tipos de azúcares, no solo tenemos galactosa y glucosa, tenemos a la fructosa. La fructosa también tiene su transportador para ella solita, el GLUT5, ¿sí? El GLUT5 también, transporte facilitado para la fructosa, de donde hay más a donde hay menos. Ahora ingresaron todas al enterocito. Ahí estamos, Sí, listo, muy bien. Tenemos todo dentro del enterocito. Ahora van a querer salir hacia dónde tienen que ir, hacia la sangre, ¿sí? ah, ok. Bueno, ¿y quién? La fructosa sale por su mismo GLUT5. La galactosa y la glucosa por el GLUT2, ¿sí? Y se van a la sangre. Ahora, va a haber transportadores en otros tejidos, ¿sí? No solo en el enterocito. Bueno, ahí vamos. Vamos a tener también transportador de glucosa en el eritrocito. El GLUT1, ¿sí? Así se llama. GLUT1 está en los eritrocitos, ¿sí? Transportan glucosa hacia adentro, ¿sí? De la sangre hacia la célula, ¿sí? Ahí Ah, estamos, hacia el eritrocito. Esto es el GLUT1, transportador de glucosa, ¿sí? Las siglas quieren decir eso. Mira, la T de transporte, de transportador, y GLU de glucosa. Ahí estamos.
Y Sí, este perfecto. GLUT1 también está, este GLUT1 está en los eritrocitos y en las barreras, ya sea hematoencefálica, hemato... a ver, ahora, ya tenemos el GLUT1. ¿Para dónde? Ahí está. Ahora tenemos a quién? Al GLUT2. El GLUT2 va a estar presente. Este es muy importante porque nos va a permitir regular la glucemia. No se olviden del GLUT2, este es re importante. Y piensen, miren dónde está. Se va a encontrar en el hígado, En el hígado, en el riñón. en el hígado, en el riñón, en el Y en páncreas. Y bueno, y membrana la- vasolateral del enterocito para permitir su salida, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia la sangre. En el hígado, riñón y páncreas. Bueno, ahí vamos a ir despacio, porque si no, no se va a entender. En el hígado, este transportador es de alta afinidad, ¿sí? Va a transportar glucosa cuando haya muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros comimos todo, ingresa la glucosa, va a la sangre, ¿sí? Vía, o sea, de intestinal, vía porta, hígado. ¿Qué pasa? Llega primero al hígado. ¿Qué pasaría si en el hígado no está el GLUT2 y hay otro transportador que permite toda la entrada de la glucosa? Se queda todo ahí y no deja que vaya a ningún otro lado la glucosa. Entonces tiene sentido que el transportador que hay en el hígado solo transporte glucosa cuando hay muchísimo. ¿Se entiende? Entonces va a dejar que pase glucosa a todos los tejidos y va a llegar un momento que cuando ya la glucosa sea muy alta en sangre, ingresa la glucosa al hígado, ¿sí? Al hepatocito, por el GLUT2. Ahora, en el riñón también, porque también tenemos GLUT2. Y en el páncreas, ¿qué pasa con el páncreas? En el páncreas tenemos dos células, una que es alfa pancreática y otra que es beta pancreática. Bueno, en este caso nos vamos a concentrar en la beta pancreática, que es la que da a secretar la insulina, ¿sí? Que es una hormona que va a estar cuando hay mucha glucosa en sangre. Entonces, en el páncreas tenemos GLUT2. El GLUT2 dijimos que es de alta afinidad, transporta glucosa solo cuando hay mucho. Si hay poquito, de baja afinidad, de baja afinidad. Si tiene baja afinidad por la glucosa, transporta poquito, ¿sí? Solo va a transportar cuando haya mucha concentración de glucosa, ¿sí? Entonces, GLUT2 de baja afinidad, ¿sí? Transporta glucosa cuando hay mucho, ¿sí? Y lo va a meter ¿a dónde? Al hígado, al riñón, al páncreas, ¿sí? Ahora seguimos. GLUT4. El GLUT4 se va a encontrar más que nada en lo que es músculo esquelético, ¿sí? Y cardíaco y en tejido adiposo. Este GLUT4 es de alta afinidad, ¿sí? Deja pasar glucosa cuando hay poquitito, no tiene problema. Pero ¿qué pasa? Lo que tiene es que es sensible a la insulina. ¿Qué es lo que le va a hacer la insulina a este transportador? Va a hacer que se exprese ese transportador. ¿En dónde? En la membrana. ¿De quién? Del músculo esquelético, del tejido adiposo, del músculo cardíaco. La insulina en la célula, los transportadores GLUT4 en la célula muscular esquelética, en la cardíaca y en el tejido adiposo va a estar como guardada en vesículas, ¿sí? Este sería el GLUT4.
Bueno, ¿qué pasa cuando llega la insulina? La insulina llega, va a dar una señal, ¿sí? Acá. Llega la insulina, se va a unir a un receptor, que está ¿en dónde? En la membrana de esa célula, ya sea de la célula muscular esquelética, cardíaca o del tejido adiposo. Y va a dar la señal de que se active ¿quién? Una PKB, se llama así. Es una enzima que lo que va a hacer es fosforilar a las vesículas. Entonces las vesículas van a ir a tomar contacto con la membrana celular, ¿sí? De esa célula, de la muscular esquelética, de la cardíaca, del tejido adiposo, del adipocito. Entonces, ¿qué pasa? Los GLUT4 se expresan en la membrana y ¿qué hacen? Permiten que entre más glucosa de la que estaba entrando al principio, ¿sí? Ingresa mucha más glucosa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Sí, sí. sí sí te escucha. Sí, sí. Bueno, ¿hasta ahí se entiende? Estoy procesando. Si no, se lo explico de vuelta. Porque las Sí. vesículas, el GLUT4 tiene escondidas unas vesículas. Ahí va de vuelta. Y no, en la membrana de la... No, así mira. Ay, ya me- Va de vuelta, va de vuelta. El GLUT4 es un transportador, ¿sí? De glucosa. ¿Dónde está? En la membrana, ¿de quién? De la célula muscular esquelética, solo en esta, de la cardíaca y tejido adiposo. Está ahí, ¿sí? sí. Entonces permite que ingrese glucosa. Pero ¿qué pasa? Cuando hay mucha glucosa en sangre, ¿sí? Mucha glucosa, lo que va a pasar es que se va a secretar ¿quién? Insulina. Insulina. ¿Quién la secreta? El páncreas, la célula beta pancreática. ¿Sí? La célula muscular esquelética, cardíaca y tejido adiposo tiene reservado en unas vesículas que están esto sería citosol, ¿sí? ¿Se entiende? Esta sería la membrana de la célula. Esto está en su citosol. Son vesículas, ¿sí? Que tienen a los GLUT4, los tienen así como guardaditos. ¿Para qué? Para que sea súper rápido, cuando dan la señal de que necesitan meter mucha glucosa, ellos directamente se expresan. No, si los tienen, porque estos son proteínas, si los tienen que sintetizar en el momento tardaría mucho. Entonces acá están preparadas para poder actuar rápido, ¿sí? Están como almacenadas ahí. Ahora, ellas se van a expresar cuando haya señal de quién. ¿Sí? La insulina se va a secretar cuando hay mucha glucosa. En la sangre, ¿sí? Ejemplo, Sí. después de comer, por ejemplo, ¿no? La insulina, Sí. hormona, se une a un receptor que está ¿en dónde? En la membrana de las células que dijimos antes. ¿De quién? Del tejido De los adiposo. músculos, los lípidos Muy y bien, del, sí. Ya está, eso. y del músculo cardíaco, Muy bien, músculo cardíaco, músculo esquelético, esquelético y tejido adiposo. ¿sí? Y excelente, muy bien, ¿qué explicás? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Cuando este receptor toma contacto con insulina, va a dar la señal adentro de la célula. ¿A quién? O sea, se hace toda una vía de señalización que termina activando a una proteína, ¿sí? A una enzima, que se llama PKA. ¿Sí? PKA, sí, digo PKB, perdón, PKB. PKB en este caso. PKB se activa y ella va a ir a fosforilar a esas vesículas. Le pone un fosfato, eso es fosforilar.
Y estas vesículas van a ir a tomar contacto con la membrana de la célula. Y cuando toman contacto se fusionan y permiten que los GLUT4 se expresen en la membrana. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Una vez que los GLUT4 están en la membrana, Los mete para adentro. permiten que entre más glucosa. Antes teníamos un solo GLUT4. Claro, antes teníamos un solo GLUT4, ahora tenemos 4. Ingresa más glucosa dentro de la célula. Como hay mucha Hasta glucosa ahí. en sangre, Ese sería el manda esas vesículas y esas vesículas la meten el azúcar adentro de la célula. Los GLUT4 meten la glucosa dentro de la célula. Las vesículas solo tienen a los GLUT4. Después cuando la vesícula se fusiona con la membrana, los GLUT4 quedan en la membrana. ¿Vieron? Acá están, mira. Ah, ok. ¿Sí? Ahí quedaron los GLUT4. Ellos son los que van a meter glucosa para adentro. Entra glucosa Ah, ok. adentro de la célula. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Esa es una de las señales que da la glucosa ¿a quién? A estas células. Digo, la insulina. ¿A quién? A el músculo esquelético, músculo cardíaco y tejido adiposo. ¿Para qué? Para que meta más glucosa. Bueno, ya tendríamos la glucosa dentro de las distintas células. ¿Y ahora qué pasa? La glucosa puede hacer aminos. ¿Sí? Nosotros ahora necesitamos glucosa. Entonces, porque tenemos baja energía, vamos a decir, ¿no? Entonces, glucosa va a ser glucólisis, ¿sí? Para obtener energía. ¿Y qué es la glucólisis? Es una vía en la cual la molécula de glucosa, que tiene 6 carbonos, se va a degradar, ¿sí? Por varias reacciones, son 10. Y vamos a obtener al final de la glucólisis 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Que tienen 3 carbonos. Sí. En la glucólisis se va a producir ATP y se va a producir NADH. Ahora lo vamos a ver igual, ¿sí? Lo vamos a explicar despacito. ¿Y esto se da en dónde? En el citosol, ¿sí? Y no se necesita oxígeno, ¿sí? En la glucólisis no oxígeno. No necesitamos oxígeno en la glucólisis, ¿sí? No, acá no es necesario tener oxígeno para que se dé la glucólisis. Y se va a dar en donde es fuente única en eritrocitos, en médula renal, cerebro y espermatozoides, la glucólisis en esos. Bueno, ahora explicamos el paso a paso. Bueno, esto ya está. A ver, Bueno, la glucólisis. Vamos a tener una fase en la cual se prepara, ¿sí? Y en la fase preparatoria, antes de obtener el piruvato y ATP, vamos a gastar ATP. ATP es una moneda energética de la célula. Gastamos energía. Esto es energía, ¿sí? Gastamos 2 energías, vamos a decir, ¿sí? ¿Para producir qué? Glicerol 3-fosfato y dihidroxiacetona. Fosfatadas están acá, ¿sí? Ahora. Y al final vamos a obtener NAD y vamos a obtener ATP. Pero gastamos 2 ATP acá, y acá vamos a obtener 4 al final de la reacción. En total vamos a ganar 2 ATP, vamos a producir un NAD, y vamos a producir el piruvato. Ahora lo vemos detallado. Bueno, en la primera reacción gastamos ATP. ¿Para qué gastamos ATP? Hay una enzima que va a utilizar ese ATP, ¿para qué? Para fosforilar a la glucosa, ¿sí? Si la glucosa está fosforilada, no sale de la célula, ¿se entiende? No puede salir, entonces no queda atrapada ahí adentro, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Ahora, se gasta otro ATP, ¿en dónde? En la tercera reacción. ¿Para qué? Para fosforilar
a la fructosa. Bueno, se van convirtiendo, la glucosa se va convirtiendo en distintos productos, ¿sí? Acá, durante la glucólisis. Para fosforilar otra molécula, ¿sí? O sea, la misma, pero le pone otro fosfato más. Entonces ahí gastamos dos ATPs. Ahora, va a llegar un momento que ya se terminó la fase preparatoria, ahora viene la fase de beneficios, donde vamos a obtener los beneficios. Bueno, se van a obtener en la fase 6 electrones, ¿sí? Al metabolizar un compuesto. Ahora, esos electrones los van a guardar. ¿Quiénes? Viene un micro, ¿sí? O una comi, como le quieran llamar. En este caso, NAT se llama. Toma los electrones y él se va a convertir en NADH, ¿sí? Y él después va a viajar hacia otro lugar, que después lo vamos a ver, ¿sí? Estos son moléculas transportadoras de electrones, que ellos van a ir después a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Ahora, en el paso 7 vamos a obtener 2 ATPs y en el paso 10 vamos a obtener 2 ATPs. Y al final de todo obtenemos 2 piruvatos también, ya cuando terminó todo. Todo eso es lo que obtenemos. Al final de esa reacción ganamos 2 ATPs. Esa es la ganancia de la energía en este momento. ¿Sí? Gastamos 2, obtuvimos 4, pero ganamos en total, si le descontamos a los 2 que gastamos, solo ganamos 2 ATPs. Ahora, ese piruvato tiene que ir a distintos lugares, pero va a depender de cómo esté la célula en ese momento. Bueno, el piruvato puede ir ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. Antes de ingresar al ciclo de Krebs se va a convertir en acetil-CoA. Pero eso, si es que hay oxígeno, ¿sí? Si no, o sea, si no, no puede ingresar al ciclo de Krebs porque necesitamos sí o sí oxígeno, ¿sí? Para que esté en el ciclo de Krebs, para que se lleve a cabo. Si no hay oxígeno, anaerobiosis, va a ir a convertirse en lactato, ¿sí? Esto más que nada ponerle en ejercicio intenso, en cosas así cuando hay poco oxígeno, ¿sí? Entonces se hace fermentación láctica. También puede pasar que se convierta a algún aminoácido, como por ejemplo alanina, pero esto sucede en el músculo, ¿sí? Ahora vamos a ver igual, les voy a explicar. Bueno, fermentación láctica. Acá como no tenemos oxígeno, sigue esta vía, ¿sí? Es cuando no hay oxígeno, ¿sí? Ahora, el piruvato se va a convertir en lactato. ¿Vieron que a veces nos acalambramos? Bueno, es por eso mismo, por el lactato, que si aumenta mucho la concentración, hay una buena circulación, no llega oxígeno, pasa eso. Esto es momentáneo, no está bueno que pase siempre, porque esto es dañino, ¿sí? Para si está en la sangre, lo que va a hacer es que el pH se vuelva ácido, ¿sí? No necesitamos eso. Bueno, esto cuando no hay oxígeno. Después, otra, ¿qué va a pasar? Hay una manera de que ese lactato que se obtuvo cuando no teníamos oxígeno, ¿qué pasa? Vuelva a la sangre y luego al hígado, ¿sí? Y el lactato se utiliza para hacer gluconeogénesis, ¿sí? Formación de glucosa. Se lo convierte en piruvato y luego en glucosa y la glucosa va a la sangre. Ese acuérdense porque después lo vamos a ver también. A partir de quiénes se produce gluconeogénesis, ¿sí? Otro que podemos hacer
que la glucosa va al músculo, y en el músculo, bueno, hace glucólisis, todo, se obtiene piruvato. El piruvato puede convertirse en alanina, ¿sí? Esto es cuando nosotros, tenemos, o sea, necesitamos hacer gluconeogénesis porque no tenemos glucosa en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos piruvato y alanina. Convertimos el alanina, el piruvato, o sea, porque le añadimos, bueno, va a la sangre, la alanina llega al hígado y otra vez se va a convertir en piruvato. Y ese piruvato sí puede hacer gluconeogénesis, convertirse en glucosa, ¿sí? Y bueno, y la glucosa va a la sangre después. Ah, ¿hasta ahí está? Bueno, y el otro camino que podía tomar ese piruvato era entrar al ciclo de Krebs. ¿Sí? El ciclo de Krebs se va a dar ¿en dónde? En la mitocondria, adentro de la mitocondria. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, sigo. El piruvato se convierte en acetil-CoA y ese ingresa al ciclo de Krebs. Cuando el piruvato se convierte en acetil-CoA, se van a liberar 2 electrones y se va a liberar dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense que acá se le quita una pelotita, esto sería como el dióxido de carbono que perdió, y le quedan solo 2. Esos electrones también van a ser captados por una molécula transportadora de electrones que se llama NAD, ¿sí? Este micro. Los capta y los guarda, y se convierte en NADH. Ese NADH los va a viajar después y los va a ir a dejar a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Bueno, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs, más que nada, es donde van a ir, o sea, es como la ruta final a la cual van a ir a parar, ponele, todo lo que se oxidó de los glúcidos, en este caso que estamos viendo glucosa, porque terminan convertidos en acetil-CoA, cuando se degradan ácidos grasos, que también se convierte, al final de cuentas obtenemos acetil-CoA y también puede llegar a ingresar al ciclo de Krebs, y si no también cuando tenemos aminoácidos, por ejemplo, como vimos en el caso de la alanina, que se convierte en piruvato, y bueno, y puede también pasar a convertirse en acetil-CoA, o también en algunos intermediarios del ciclo de Krebs. Bueno, acá, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y se empieza a convertir en distintos, o sea, junto con oxalacetato se convierte en otro compuesto. Ese compuesto se va a descarboxilar, pierde dióxido de carbono, pero a su vez cuando pierde dióxido de carbono va a liberar 2 electrones, quienes van a ser captados por la molécula transportadora de electrones, que sería el NAD, ¿sí? Que luego se convierte en NADH. Y que este NADH, ese micro, va a viajar hacia la cadena transportadora de electrones. Ellos van a transportar esos electrones después para irlos a dejar a la cadena transportadora de electrones. En otra reacción, el compuesto que obtuvimos también se descarboxila, libera dióxido de carbono y también vuelve a liberar 2 electrones. Esos electrones son captados también por el micro y el que se llama NAD+, se convierte en NADH. Continúa el ciclo. Uy. El lapicito. Ahí está. Y bueno, en un momento del ciclo vamos a obtener
2 electrones. Pero en este caso no los va a captar el NAD, los va a captar el FAD, que es otra molécula que transporta electrones, ¿sí? Es el micro que capta esos electrones y se convierte en FADH2, que luego él va a viajar a la cadena transportada de electrones también a dejar esos electrones. En este ciclo se va a obtener una molécula de GTP también, que es parecido al ATP, ¿sí? Que también se utiliza como energía. Bueno, y al final del ciclo también volvemos a metabolizar y obtenemos 2 electrones. Esos electrones los capta el NAD, ¿sí? El micro, y se convierte en NADH, y él viaja luego a la cadena transportadora de electrones. O sea, piensen que ese micro estuvo, o sea, los micros que son las moléculas transportadoras están recolectando pasajeros, digamos, de alguna manera que los van a ir a dejar a otro lado después, ¿sí? Y esos pasajeros serían los electrones. Ahora, tenemos los micros con los electrones. ¿A dónde van? Bueno, en la mitocondria nosotros tenemos una membrana externa, una membrana interna, la matriz de la mitocondria, el espacio intermembrana, ¿sí? ¿Y ellos van a ir a dónde? Va el NAT, y acá en la membrana interna nosotros tenemos la cadena transportadora de electrones. No sé si se acuerdan de la cadena transportadora de electrones. Tiene 4 complejos. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, y acá estaría la ATP sintasa. Así. Vamos a dibujarla así más grande. Bueno, los micros van y dejan los electrones acá, ¿sí? Va el NAD, lo deja y se convierte de nuevo en NAD+, ¿sí? El NADH se convierte en NAD+. ¿Por qué? Porque ya perdió los electrones, ¿sí? Ahora, el FAT también va a venir. Viene el FAT y va a dejar sus electrones, pero él no los va a dejar en el primer complejo, en el 1, ¿sí? Los va a dejar más adelante. Vamos a decir que los deja en el 2. Pero en realidad los dejan más adelante, ¿sí? No en el 1. Este es el complejo 3 y este es el complejo 4. Ahora, ¿qué pasa con esos electrones? Esos electrones fueron captados ¿por quién? Por el complejo 1 y también por el complejo 2, pongamos, ¿no? Esos electrones van a empezar a pasar de complejo en complejo. Del complejo 1 salta al complejo 2, al complejo 3, al complejo 4. Y así. Todos los electrones que fueron dejados ahí van a empezar a saltar. A pasar de complejo en complejo 1. Este es el complejo 2, complejo 3, ahí, y el complejo 4 sería este. Ahora, cuando el electrón pasa del complejo 1 al complejo 2, ese pasaje hace que desde la matriz pasen protones y hidrógenos, se bombeen protones y hidrógenos al espacio intermembrana, ¿sí? Y así sucesivamente. Pasa del 2 al 3, cuando pasa del 3 al 4, se bombea protones. Y así, se va bombeando. Cuando los electrones llegan al complejo 4, que sería este de acá, está esperando el oxígeno, ¿sí? ¿Para qué? Que es el aceptor final de electrones, ¿sí? Él toma sus electrones y se convierte en agua. Una vez que tomó los electrones, él se va y viene otro oxígeno, y así, ¿sí?
se va el oxígeno captando los electrones. Una vez que captó, se fue. Viene otro oxígeno, capta electrones y se va, y así. Ahora, ¿qué pasa con estos protonihidrógenos que están en el espacio intermembrana? Se acumularon un montón y ellos, acá vamos a escribir el complejo 1, complejo 2, el 3 y el 4. Así vamos a hacer. Acá hay muchos protones, muchos, muchos, muchos. Y ellos van a querer volver a ingresar a la matriz. ¿Pero qué pasa? ¿Por dónde van a pasar? O sea, porque ellos van a tender a ir de donde hay más protones a donde hay menos protones, ¿sí? Entonces, estos protones, ¿qué van a hacer? Van a pasar a través de la ATP sintasa, para este lado, para la matriz, ¿sí? Cuando ellos pasan, esa energía que se libera ahí va a hacer que la ATP sintasa forme ATP, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? El movimiento de protones bueno, ese movimiento de protones se encuentra acoplado a la formación de ATP. Por eso se dice que la cadena transportadora de electrones está enlazada a la formación de ATP, ¿sí? Porque gracias a ese salto de electrones que hay entre los complejos, se bombean protones hacia el espacio intermembrana y esa alta concentración de protones genera ese gradiente, ¿sí?, de protones, esta diferencia, ¿no?, de concentraciones, acá más protones, acá menos protones. Esos protones van a querer ingresar y van a hacerlo a través de la ATP sintasa, y cuando ellos ingresen otra vez a la matriz, se va a formar ATP. Esa energía va a ser utilizada por la ATP sintasa para poder producir ATP. A ver. Bueno, ahora a ustedes lo que les dan en los parciales y en las clases es pensar qué pasa, ¿no?, cuando, ponele, hay algún inhibidor, ¿sí? Como por ejemplo en uno de los casos que les habían dado en clase, ¿no? Va en el examen, ¿sí? Los inhibidores, se los digo ahora sí, para que lo sepan, van a bloquear alguna parte de lo que es la cadena de transportar electrones, ¿sí? O a la misma, pueden estar en el complejo 1, en el complejo 2, en el 3, en el 4, o en la ATP sintasa. Ahí bloquean. Cuando bloquean, no permite que cumpla su función. Ahora, a ustedes le habían dado un caso que era que en el caso del cianuro, que es un veneno que actúa en el complejo 4. ¿Qué pasa? No permitía que se une el oxígeno. Entonces, no se podía ceder los electrones. Todo esto quedaba bloqueado, porque no se podía deshacer de los electrones. Entonces, al quedar bloqueado, esto no pasa. Bombear protones no sucede. Que los protones pasen a través de la ATPasa, de la ATP sintasa, tampoco pasa, porque está todo parado. Ahora, si les preguntaban qué pasaba con la producción de ATP, si pensamos a la célula como un todo, sabemos que en la glucólisis, antes de que lleguemos a este paso, se produjo ATP, ¿o no? Obtuvimos 2 ATP. Entonces nosotros, si pensamos a la célula como un todo, vamos a decir que la producción de ATP baja. No vamos a decir que no hay ATP directamente, no, baja la producción de ATP porque hay otro método para poder hacer ATP, que era la glucólisis, que no depende de oxígeno, ¿sí? En este caso, si les preguntan qué pasa, o sea, con la producción de ATP en la cadena de transporte de electrones o con la ATP sintasa, ahí ustedes dicen, bueno, que no se produce.
ATP porque, bueno, no se da todo esto, ¿sí? Todo esto está parado, bloqueado. Ahora vamos a ir a otra. Bueno, ya terminamos con lo que es cadena transportar electrones y lo que es la producción de ATP. Ahora vamos a ver cambios que van a pasar a nivel hormonal, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos glucosa en sangre, ¿sí? Cambios de la glucosa. Si la glucosa sube, si la glucosa baja, ¿sí? Bueno, así como regla general, cuando cambia la concentración de glucosa en sangre, se va a sintetizar o secretar una hormona, ¿sí? ¿Qué pasa? Dependiendo si sube o baja, va a ser o glucosilina, bueno, tenemos el músculo, tenemos el tejido adiposo y tenemos hígado, ¿sí? Y bueno, y va a producir cambios ahí, en esas células. ¿Cómo? A través de una cascada de señales, que pueden ser para expresión de genes o fosforilación de proteínas. Ahora, ¿qué hormonas están más que nada involucradas en todo lo que es el metabolismo de la glucosa? Bueno, ustedes ven mucho lo que es glucagón y lo que es insulina, ¿sí? El glucagón va a aparecer cuando, por ejemplo, hay, o sea, baja concentración de glucosa, ya sea porque no comimos o hay diferentes causas, ¿sí? La más normal sería porque no comimos, ¿no? Bueno, cuando hay glucagón es porque bajó, ¿sí? La glucemia, hay poca glucosa en sangre. Y la insulina va a aparecer cuando hay mucha glucosa en sangre. Entonces, vamos a pensar que si hay bajo glucagón, vamos a tener alta insulina. Y si no, viceversa, ¿sí? Cuando una está en mayor concentración, la otra va a estar en menor concentración, ¿sí? Porque son así inversas. Bueno, ahora, aumenta, ¿no? La glucemia. ¿Qué pasa? El páncreas tiene unas células que se llaman beta pancreáticas, ¿sí? Beta pancreáticas. Las beta pancreáticas son las que van a secretar la insulina, ¿sí? ¿Y la insulina a dónde va a ir? A la sangre. Por ejemplo, a tejido adiposo, a la sangre, y después de la sangre va a ir a sus receptores, que están en tejido adiposo y músculos. ¿Y qué va a hacer ahí, en esos dos lugares? Aumentar los receptores. ¿Se acuerdan que los GLUT4 estaban en músculo, esquelético y cardíaco, y tejido adiposo? Sí. Bueno, esto es lo que va a hacer en este caso. En esos tejidos aumenta la expresión de los GLUT4 para que puedan permitir la entrada de glucosa, digo, a la célula, perdón. El GLUT1 y el GLUT3 no era en el tejido adiposo y en el músculo. No, GLUT4, tejido adiposo y Ajá. músculo esquelético y cardíaco. Igual lo tienen al cartelito, yo después paso las diapositivas y de ahí los van a poder repasar. Dale. Bueno, permite la entrada de glucosa, ¿a dónde? Al tejido adiposo y muscular. La glucosa va a ser glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, ATP, ¿sí?
todo lo que vinimos viendo antes sucede, ¿sí? Ahora, esto sería catabolismo, ¿sí? Que sería más que nada romper. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los ladrillitos que se rompían para poder obtener energía? Bueno, esto sería catabolismo. Catabolismo rompe y los hace más chiquititos, ¿sí? Ahora, en otro tipo de situación, ¿qué puede pasar? También se secreta insulina, pero esta insulina va a ir a otro lugar también, aparte del tejido adiposo y del músculo, ¿sí? A las células del hígado puede ir y también al músculo. Sí. ¿Ahí qué va a pasar? Acá es cuando ya como que todo el mundo sabe que ya hay mucha glucosa en sangre y que ya no necesitamos obtener energía, porque es como que ya tenemos mucha energía. Entonces va a decir, no, pará, hay que guardar glucosa. ¿Y en dónde se guarda la glucosa? En el hígado. En el hígado. El tejido adiposo. Hígado y músculo. Y Hígado tejido y músculo almacenan Para glucosa. liberarlo cuando lo necesita. Muy bien, sí. ¿Y cómo almacena la glucosa? En forma de glucógeno, ¿sí? Que es el polisacárido, que sería la molécula gigante, ¿sí? Yo tengo mucho glucógeno acumulado. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, y ustedes dijeron tejido adiposo. En el tejido adiposo se almacena más que nada lo que son lípidos y grasas. Igual eso lo vamos a ver en otra clase. No lo vamos a meter acá para no marearnos, ¿sí? Porque ya es demasiada información. Bueno, esto, cuando ya hay demasiada glucosa en sangre, vamos a tratar de almacenarla en forma de glucógeno, ¿sí? Y bueno, ¿qué va a pasar? Si lo almacenamos y producimos proteínas más grandes, esto se llama anabolismo. El anabolismo construye, ¿sí? De los ladrillitos pequeños a los castillos, vamos a decir, así. ¿Sí? De moléculas pequeñas a moléculas más grandes. Eso es glucógenogénesis. La formación de glucógeno, génesis, sí. Formación de glucógeno sería eso, ¿sí? La glucosa forma glucógeno, se llama glucógenogénesis, ¿sí? Génesis, ¿sí? De inicio, de formación, ¿sí? Glucógeno. Glucógenogénesis, ¿sí? Entonces, ¿a partir de qué vía se forma glucógeno? Ustedes tienen que decir Anabolismo. glucógenogénesis, ¿sí? Sí. Sí, es una vía anabólica, ¿sí? Pero lo que importa que ustedes digan es glucógenogénesis, ¿sí? La vía por la cual se forma glucógeno. Y se va a formar glucógeno cuando tenemos altas concentraciones de insulina. ¿Por qué? Porque tenemos la glucemia alta. Entonces necesitamos guardar la glucosa. Ahora, pasamos. ¿Qué pasa cuando baja de vuelta la glucemia? Si la glucemia baja, el glucógeno hace lo inverso, tiene que convertirse en glucosa. Entonces eso es glucogenólisis. Muy bien. ¿Cuál es la vía por la cual se obtiene glucosa a partir de glucógeno? Glucógenolisis. O sea, el glucógeno, lisis de romper. Se rompió el glucógeno, se obtuvo glucosa. Y esto sería también, sería catabolismo, ¿sí? De glucógeno a glucosa, porque vamos de más grande a más pequeño. Estamos rompiendo acá, ¿sí? Sí. Seguimos. Y ahí vamos a las hormonas. Glucagón, ¿sí? El glucagón es una hormona. Insulina y glucagón son hormonas, ¿sí? Que llevan la señal a las distintas células, ¿sí? Ahora,
Silvi, perdón, Sí. la glucogenólisis, cuando se rompe en el hígado, se rompe el glucógeno, ¿y quién lo rompe? La insulina no. Eso es una enzima. No, eso son enzimas Ah, las enzimas que metabolizan. Ok, encargadas, sí, ya entendí. pero ustedes no tienen que Sí, ya me acordé. saber las enzimas. Son miles de enzimas que actúan Sí, se corta. en todos lados. Sí. La insulina es como el que No, da, es la del páncreas nomás. Está bien. Es la que avisa que hay azúcar en sangre. claro. Y después hay unas enzimas dentro de la célula que se encargan de romper. Bueno, no sé si se ve bien la diapositiva, a ver alguien que me diga, porque No se ve mal. se ve medio Ujú. raro. ¿Eh? Que no se ve bien. ¿Se ve bien o se ve feo? Se ve chiquita, no se ve, no se ve. Ah, bien, perfecto. Ahí sí. Perfecto. Ahora, Sí. ahí está, porque Ahora hace un sí. rato no sé qué le pasó y se ve feo. Ok, bye. Bueno, ahí vamos. Ahora sí. Una hormona que se va a secretar cuando hay baja glucosa en sangre. Glucemia quiere decir glucosa en sangre, ¿sí? Flechita para abajo, bajo, ¿sí? Ya sea porque no comimos, por distintas razones. Ahora, el glucagón, ¿dónde se va a formar? En el páncreas. ¿Quién lo va a hacer? Una célula que se llama alfa pancreática, ¿sí? La beta pancreática sintetiza insulina, la alfa pancreática glucagón. Los dos vienen del páncreas, pero de distintas células. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay baja glucemia, el glucagón va a ir ¿a dónde? A avisarle al hígado que no tiene glucosa. El hígado, los hepatocitos, que son las células que están formando el hígado, tiene que formar glucosa, ¿sí? Y lo va a formar a partir de quiénes. Acá viene lo que vimos hace un rato, de compuestos que no son glucídicos, ¿sí? Por ejemplo, el lactato. ¿Se acuerdan que lo vimos al lactato? Ahí intervienen ¿cómo es? Que Los se producía cetónicos, cuando no había oxígeno, entonces los cuerpos cetónicos. no, todavía ahora vemos. Ahora tenemos que formar glucosa. Gluconeo. Ah, gluconeo acá. ¿Sí? Sí, Esto es gluconeogénesis. esto es Esto anabólico. es gluconeogénesis. Génesis. Muy bien. Ahí. Ahora, lo va a hacer a partir de quiénes. Por ejemplo, de lactato, ¿sí? Todo esto, ¿quién hace gluconeogénesis? El hígado, ¿sí? El hígado hace gluconeogénesis. Ni el músculo, ni ningún otro, ¿sí? En un bajito porcentaje lo hace el riñón, pero casi no lo tienen en cuenta el riñón porque es muy bajo porcentaje, entonces siempre dicen hígado. Si a usted le preguntan, ¿dónde se hace gluconeogénesis? Es el hígado. El hígado hace gluconeogénesis. Ahora, ¿lo va a hacer a partir de quién? Lo puede hacer a partir del lactato, ¿sí? El lactato viene del músculo y en el tejido hepático ahí se convierte en piruvato y después a glucosa y vuelve a la sangre. Lo puede hacer a partir de aminoácidos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos la alanina que venía del músculo? Bueno, la alanina también llega al hígado, se convierte en piruvato y bueno, y se convierte en glucosa también.
La idea es que todos se conviertan en glucosa. El glicerol lo vamos a ver después, pero igual se lo digo. El glicerol se va a obtener cuando nosotros degrademos lípidos, ¿sí? ¿Sí? Y nosotros degradamos triacil